El Evangelio de Juan, conocido por su profundidad teológica y espiritual, resalta de manera única la divinidad de Jesucristo, presentándonos no solo como el Mesías prometido, sino como esa propia expresión de la vida divina. En esta novena lección titulada La Fuente de Vida, profundizaremos en las múltiples ocasiones en las que Jesús se identificó como el Yo Soy, declarando su naturaleza eterna y divina en paralelo con lo que Dios le reveló a Moisés. En este estudio exploraremos cómo Jesús, a través de sus enseñanzas y milagros, manifestó ser la fuente de vida física y espiritual, desafiando y ofreciendo redención a la humanidad, abordando cómo sus afirmaciones y acciones no solo confirman su identidad mesiánica según las Escrituras, sino que también revelaron la misión de traer vida eterna a un mundo caído. Al considerar la reacción de aquellos que rechazaron a Jesús a pesar de tantas evidencias de su divinidad, se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias respuestas a su llamado y cómo podemos alcanzar a otros que en la actualidad podrían estar cometidos a ese error similar. Gracias por conectarte a Axiomas, donde cada episodio nos acerca más a las verdades eternas de la Biblia. La lección lleva por título La Fuente de la Vida. Hoy vamos a profundizar en uno de los aspectos más cruciales del Evangelio de Juan, la identificación de Jesús como la fuente de vida. Nuestro texto base se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 6, y dice lo siguiente: Jesús respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí sino por el Padre. Nosotros vemos en este texto el pleno y total cumplimiento de la Escritura a través de Dios dando vida en Jesucristo. Y para ayudarnos a desarrollar este lindo estudio, pues nos acompañan dos pastores adventistas. Está con nosotros el pastor Jimmy Lafuente y también el pastor Renzo Mena. Por favor, Renzo, un saludo a nuestra audiencia. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y poder participar una vez más. Así que yo les animo a continuar estudiando y estemos atentos a todo lo que vamos a desarrollar en el estudio de hoy. Muchísimas gracias por su presencia, pastor. También, Jimmy, por favor, un saludo y una oración para poder iniciar. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí. Vamos a profundizar la palabra de Dios y para eso les invito a orar, por favor. Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta tarde, Señor, invocamos tu presencia aquí en este lugar porque necesitamos ser vivificados por ti. Necesitamos, Señor, esa vida que solamente tú puedes dar. Y mediante el estudio de tu palabra que podamos encontrar eso es lo que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en este momento vamos a hacer algunas cuestiones al texto y vamos a ir a algunos pasajes que son importantes. Hablemos de Jesús como la fuente de vida en Juan 1, en Juan 10. ¿Qué significa que en Jesús está la vida y cómo esto puede reforzar nuestra identificación con la misión misma? Porque Jesús nos dice que también somos fuentes de vida. ¿Qué explicación podríamos tener, estimado pastor Jimmy? Bueno, el texto de Juan 1:4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ustedes saben que aquí el texto nos está diciendo que él es el mismo vida en su atributo.
es la vida. Y por lo tanto, como Él es vida, puede dar vida. Entonces, relacionándonos con Él, vamos a tener vida. En el mismo libro de Juan capítulo 5, nos dice lo siguiente: porque como el Padre levanta a los muertos y Él les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es interesante que tú, relacionándote con Jesús, podrás encontrar eso, lo que estás buscando, vida. El ser humano naturalmente busca vivir un poco más. El ser humano naturalmente está queriendo encontrar una fuente de vida. Y aquí te está mostrando que relacionándote con Jesús, tú vas a tener vida. En el Nuevo Testamento hay una palabra zoe, que significa vida. Y se repite más o menos unas 36 veces. Y el 25% de esas 36 veces está en el libro de Juan, relacionándolo a Jesús como fuente de vida y como también dador de salvación. Y es interesante que mientras más nosotros nos relacionamos con esta fuente de vida, vamos a llegar a tener salvación y por lo tanto vamos a llegar a tener vida eterna. Muy bien, es interesante el hecho de justamente de que Cristo es el dador de la vida, ¿no? En San Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y creo que esto es tan importante porque el ser humano en sí mismo, como mencionó aquí el pastor, quiere vivir, busca las maneras de vivir. La ciencia está haciendo muchos avances con tal de preservar la vida humana. Pero el problema es que la vida es efímera, se apaga. Entonces, ¿quién es el único? Es en Cristo. También dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Es interesante cómo Él es el dador de la vida y cómo Él es la vida misma, porque Él puede volverla a tomar aún estando, como dice la Escritura, aún estando muerto. Él la vuelve a tomar su vida. Y es interesante cómo Él puede dar vida al que quiere tenerla. Interesante poder hablar de esa expresión, quiere. Incluso se habla de la libertad de Dios de dar vida al que quiere y la libertad del ser humano de obtener vida si es que quiere. Interesante, porque somos libres, tanto Él como nosotros, de tomar una decisión. En el respecto, todos estamos invitados justamente a poder hallar vida en el Padre, ¿no? Y vamos a ir ahora, queridos amigos y amigas, a una siguiente sección para poder estudiarla ahora en el capítulo 6 de Juan. Y habla de la vida eterna y la salvación. Específicamente allí, hablando versículos 61 al 68, la pregunta que surge ahí es: ¿cómo se relacionan estas palabras de Jesús sobre la vida eterna y su rol como Salvador? Hay algo bien interesante, ¿no? El ser humano en sí mismo, por causa del pecado, no puede extender su vida. Intenta, como en su momento se mencionó, busca de muchas maneras extenderla, pero no hay posibilidad en sí mismo. Pero cuando busca a Jesús, entonces puede encontrar vida. Y justamente en San Juan capítulo 6, el apóstol Pedro, en el verso 68, le dice a Jesús, ¿no? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y Pedro está en este momento reconociendo que en Jesús no solamente hay una vida temporaria, sino hay una vida eterna, o sea, hay una vida más allá de lo que ahora podemos vivir. Y creo que esa es la gran esperanza para el ser humano, porque la vida que hoy el ser humano vive, podríamos decir así entre comillas, no es vida. Porque hay mucho dolor, hay sufrimiento, hay catástrofes, hay preocupaciones, pero la vida que Jesús ofrece es una vida plena, es una vida eterna, una vida completa. Complementando aquí lo que el pastor dice, Juan capítulo 17:13, el apóstol dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O
sea, nosotros estamos viendo que fuera de Él no hay vida. Correcto. Solamente es algo temporal. Es interesante, solo temporal. Y nosotros podemos ver que cuánto duramos en la vida. ¿Cuánto duramos en la vida? 60, 70 años, 80, los más fuertes hasta los 90 o 100 años. Pero ¿cuánto tiempo duramos en muerte? Podemos vivir, estar eternamente muertos. Pero es interesante cómo Él nos promete esa vida. Y te la promete a ti. Te la promete a ti. Él te dice, créeme, yo te voy a dar vida. Porque como decían, realmente poder tener la sanación de una enfermedad, como Jesús daba vida, poder levantarte después de estar cojo, ver después de estar ciego, es vida. Pero más allá de eso, la salvación es tener la vida eterna que Él promete, ¿no? Entonces, es esa vida la que el Señor quiere darnos, quiere darte a ti, mi querido amigo. Vamos a ir a una siguiente parte y vamos a tener una cuestión más aquí. El rechazo de la luz de vida, principalmente. Allí en Juan capítulo 1, versículos 5 al 11, nosotros vamos a ese contexto y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué? A pesar de que Jesús es esa fuente de vida, muchos rechazan. ¿Y cómo podemos nosotros evitar cometer ese mismo error de rechazar esa fuente de vida? Adelante, Jimmy. Bueno, ustedes saben que uno no puede aceptar al que no conoce. Y al que no conoce uno lo rechaza. Es interesante cómo esto mismo sucede en tus amistades. Ves una persona y automáticamente la rechazas cuando no la conoces. Lo mismo sucede con Dios o lo mismo sucede con Jesucristo. Mientras no lo conoces, lo rechazas. Mucha gente dice que cree en Jesús. Es interesante que la anterior lección nos está hablando de la creencia. Cómo tú, creyendo en Él, vas a tener vida. Pero hay un texto que a mí me gusta. Dice Juan 3:16, para que todo aquel que le cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero hay un texto que me molesta y seguramente a ti también te molesta. Se encuentra en el libro de Santiago cuando dice, tú tienes fe, bien haces. Pero yo quiero decirte también, los demonios cuando creen en Dios, creen y tiemblan. Y eso a mí me molesta esto, ¿no? Porque a veces nosotros podemos decir, creo en Dios, creo en Jesucristo. Pero y sin embargo, no lo conozco. Y por lo tanto te voy a decir, si tú no lo conoces, lo vas a rechazar. Y tú sabes que para conocerlo a Él tienes que dejar un montón de cosas atrás. A veces nosotros estamos llenos de prejuicios, conceptos, y creemos que lo que nosotros tenemos es la verdad. Y en nuestro tiempo estamos viviendo eso, en una era postmoderna estamos viviendo eso. Que el hombre define lo que es cierto y lo que es mentira. Y la Biblia nos está diciendo, no, eso no es así. Una es la verdad, uno es el camino, una es la vida. Hay algo bien interesante en este enunciado porque justamente en estos tiempos ya estaba profetizado. Miren, en 2 Timoteo capítulo 3, en el verso 4, hablando de muchas señales del tiempo final, dice, habrá traidores, impetuosos e engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahí justamente se ve esto ahora. Hay muchas personas que tendrían oportunidad de conocer más de Jesús, más de Dios y encontrar esa vida. Pero su corazón está quizás tan arraigado en los deleites de este mundo, en las cosas bonitas, que infelizmente acaban rechazando. Prefieren más estos deleites, como dice la profecía, que Dios. Y ahí es justamente donde acaban perdiendo quizás la vida. Es muy, muy interesante ponernos a pensar en que lamentablemente existe el rechazo desde la época de Jesús, viendo a la misma vida hasta nuestro tiempo. Y ese rechazo es algo que deberíamos evitar, pero para eso es importante conocerle. Ahora yo quiero decir algo también.
Este mensaje de aceptar o rechazar era para el pueblo de Dios. Era para los que decían que creían en Él. A los suyos vino y los suyos no les reconocieron. A los suyos vino. Es interesante eso, que a los suyos vino. Y ¿saben qué? El libro de Lucas capítulo 18, versículo 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Sabes una cosa, amigo, hermano? Te voy a decir algo. No hay peor cosa que vivir un cristianismo, no compatible con lo que estás hablando. Eso es lo que hace que la gente se vuelva incrédula y tú mismo te vuelvas incrédulo, porque estás engañándote a ti mismo. Estás engañando a los demás, porque los demás pueden ver en tus palabras cosas bonitas, pero en tu actuar otra cosa. Sabes que la fe, el conocimiento que tú tienes, se va a ver en tu vida, en lo que tú haces. Cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tus vecinos, cómo eres en tu trabajo. En todo eso se va a notar que tú conoces a Cristo, que te puede dar vida. Esa es la manera en que nosotros de manera práctica podríamos aplicar justamente los frutos de que conocemos a la vida que nos da vida y podemos transmitir esa vida a los demás. ¿Cómo podemos nosotros entonces permitir que Jesús transforme esa vida diaria? Es la pregunta que nosotros hacemos para reflexionar. Vamos a hacer una pausa en este momento para regresar en otro bloque. Y quiero invitarte a ti, amigo, amiga, que puedas escanear este QR que aparece en pantalla y puedas conocer un poco más de la palabra de Dios y puedas tener esa relación auténtica con el Señor Jesucristo. En este segmento exploraremos cómo el reconocimiento de Jesús como la fuente de vida impacta nuestra comprensión del propósito y la esperanza, tanto en la vida como en la vida eterna que Él nos ha prometido. Así que la temática en este bloque es la vida eterna en Cristo. Cómo el concepto de vida eterna redefine nuestra existencia y también nuestro propósito en el presente, porque vivimos una vida diaria con el Señor Jesucristo. Así que reflexionemos al respecto en la promesa de vida eterna. En primer lugar, un texto muy conocido, Juan 3:16. ¿Cómo afecta la promesa de vida eterna nuestra perspectiva sobre la vida también temporal que estamos viviendo? Muy bien, quizás una de las cosas que podemos recordar en este texto, que es, muchos lo llaman el texto estrella, el texto de la esperanza, ¿no? El evangelio en resumen para muchos, justamente porque en este texto vemos a un Jesús que no quiere condenar, quiere salvar. El pecado, la paga del pecado, Romanos 6:23 nos dice que es la muerte. Entonces, por tanto, la paga del pecado es la muerte. Y las personas, según la palabra, hemos pecado. Todos hemos pecado. No hay justo ni un uno. En ese sentido, pareciera que no hay esperanza para el ser humano. Pero hace un momento mencionábamos que Jesús dio su vida. Yo soy el buen pastor que da su vida para las ovejas. Entonces, gracias a esa vida que Él dio como sacrificio, nosotros podemos tener vida eterna. Por eso San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿cómo esto afecta nuestra vida? Y es que cuando nosotros leemos esto puede renacer la esperanza. Porque el ser humano, estando condenado a la muerte, no llega a hallar sentido de vida. Y una vida sin sentido, sin propósito, no es vida.
Prácticamente el ser humano vive con vacío, pero cuando hay esperanza, cuando uno entiende el texto de que hay vida eterna y de que Dios amó tanto al mundo, de que por amor, ¿no? Hay tantas personas que hoy viven sin amor. Y al entender que hay un Dios que lo ama, entonces la persona puede renacer en la esperanza. Sabes, querido amigo, yo quiero decirte algo. Si tú estás pasando por en algún momento de soledad, y en algún momento te sientes vacío, yo quiero que sepas que Jesús te ama. Que si tú hubieses sido el único en todo el mundo que hubiese necesitado de la salvación, de un Salvador, Jesucristo había bajado nuevamente, había muerto solamente por ti. Hay esperanza para nuestra vida. Cree en Él, como dice la palabra, porque tú podrás ser salvo. Importante tener en cuenta que ese sacrificio tan maravilloso lo hizo de manera individual para cada persona, pensando en cada persona, y así pudo salvar a tantos. Hay una pregunta también aquí, Pastor Jimmy. Nosotros, queridos amigos y amigas, ¿podríamos tener en cuenta esto de creer y recibir la vida? ¿Qué significa esto de recibir a Jesús y convertirnos en hijos de Dios? ¿Cómo esto puede transformar nuestra identidad y nuestro destino? Muy bien. En primer lugar hay que notar que la creencia, aún lo que creemos, no es nuestro. Es un don de Dios, dice la palabra. Que esa esperanza que surge en nosotros ni siquiera es nuestra, sino es un regalo de Dios. ¿Y cómo hacemos crecer ese regalo de Dios? Romanos nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo llegarlo a conocer más? Es leyendo su palabra. Te voy a poner un ejemplo bien claro de familia. Mi papá. Mi papá fue un hombre que por mucho tiempo rechazó la Biblia. Era un hombre que leía bastante. Le gustaba leer bastante. Era un hombre bien instruido, autodidacta, pero no quería cambiar de vida. Y ahí estaba siempre una Biblia en su velador. Pero cuando empezó a leer la Biblia, mi papá empezó a cambiar. Porque la Biblia no es para tenerla abierta. No es como algo que vas a tenerlo ahí en casa o en la biblioteca, no. La Biblia es para que tú encuentres al dador de la vida. Y te voy a decir, mi padre lo encontró. Su padre encontró al dador de vida eterna. Es realmente muy lindo que podamos saber este testimonio y que más personas también puedan encontrar a ese dador de vida eterna. Y ¿sabes qué? Mi padre fue diferente con mi madre, con nosotros. Su estilo de vida cambió. Tanto así que ya mi padre le decía a mi mamá, anda a la iglesia, ¿cómo te ha ido? Te acompaño. ¿Sabes qué? Esto no es teoría. Es algo que tú y yo lo podemos vivir diariamente. Y esto lo van a ver los que te rodean, los que te aman, lo van a ver. Y no hay mayor testimonio que este. No hay. Que tú te encuentres con la fuente de vida. Una fuente que realmente puede transformar vidas y darnos esa esperanza. Así que, queridos amigos y amigas, estamos viendo testimonios vivos, siendo persuadidos desde el corazón de los hijos de Dios hacia tu corazón, que tal vez está necesitando también ese encuentro. Mi amigo, mi amiga, estamos invitados a que podamos nosotros también encontrar esa fuente. Esa es la fuente que necesitamos
la fuente que necesita tu corazón. Te invito a que puedas estudiar más. Aquí te dejamos un QR para que tú puedas escanearlo y contactarte con amigos que van a ayudarte a poder vivir esta experiencia. Así que ahora vamos a un breve corte y regresamos con las conclusiones de este hermoso y maravilloso estudio guiado por el Espíritu Santo. Hoy hemos visto cómo el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús, la fuente de toda vida, no solo física, sino espiritual y eterna. Este reconocimiento tiene profundas implicaciones para nosotros. Y hemos visto testimonios vivos que también pueden inspirarnos a poder tomar la decisión de ir a esa fuente de vida transformadora que identifica a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Ahora tenemos preguntas finales, preguntas de reflexión, preguntas en las que nosotros podemos también participar. ¿Cómo podemos vivir cada día conscientes de que nuestra vida proviene de Jesús y que simplemente nosotros reflejamos esa vida en nuestro entorno? ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestros días? Bueno, aplicando nuestros días, como ya dije, es tres cosas que no debemos olvidar. La lectura de la palabra de Dios, la oración y mostrar cómo nosotros estamos viviendo como cristianos. Esas cosas te van a ayudar a ti a crecer y vas a crecer cada día y vas a ser una persona totalmente diferente, pero totalmente diferente. Porque lo que hoy se está proclamando, encontrar en la arqueología, en el humanismo, en la psicología, en la filosofía, etcétera, querer cambiar la vida, no lo vas a poder hacer. Va a ser un cambio momentáneo. Pero si tú quieres cambiar de aquí adentro tiene que surgir. Y el único que puede entrar aquí adentro, aquí a tu mente, es Dios. No hay otra persona más. Y ese es el llamado que tenemos a poder dejar esa puerta abierta para el Señor Jesucristo. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos ser impactados? ¿Qué deberíamos tener en cuenta en nuestras decisiones diarias al saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Miren, en San Juan 14:6 Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. Y lo que nosotros necesitamos justamente es seguir el consejo que nos dio. Cada día, cada mañana, desde la primera hora deberíamos conversar con Jesús. Saber cuál es su voluntad y de ver y cuál es lo que Él quiere, qué es lo que Él quiere para nosotros. A través de la palabra nosotros vamos a aprender aquello y entonces nosotros vamos a poder encontrar. Jesús dice: yo soy el camino. Necesitamos el camino. Nuestros rumbos no están en el camino cierto, pero si buscamos a Jesús, Él va a guiarnos. Él es la verdad. Vivimos en una época de relativismo, donde a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Entonces la verdad ha sido muy cuestionada en qué es la verdad, dónde está la verdad. Pero Jesús dice: yo soy la verdad. Entonces necesitamos esa verdad, necesitamos a Jesús. Y para eso necesitamos creer, aceptarlo y seguir sus consejos. Y entonces vamos a ser libres. San Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad os hará libre. Y por último, Él siendo la vida, nosotros tenemos que ser conscientes de que en ningún otro hay salvación. Podemos buscar dinero, podemos llegar a acumular grandes riquezas, pero si nosotros no buscamos a Jesús y no lo tenemos primero, nada nos va a salvar. Así que necesitamos a Jesús. Y yo quiero invitar a mis amigos que nos están viendo ahí por las redes: acepten a Jesús en su corazón, en su vida, y ustedes verán el poder transformador de ese Dios maravilloso. Amén. Tú puedes ser, además, una fuente de vida para otros. Pero no puedes ser una fuente
sin antes acudir a las necesidades, dejar esas necesidades grandes de tu corazón en Jesús y que Él se convierta en tu fuente de vida. Que esta verdad nos inspire a vivir con propósito, reflejando el amor de Dios y la gracia de Dios en todo lo que hacemos. Estamos muy agradecidos por la participación tanto de Jimmy como de Renson. Muchas gracias por su presencia. Gracias a cada uno de ustedes, amigos y amigas, que tu corazón y tu mente puedan ser tocados por el Señor Jesús cada día y sigas su camino fielmente. Nos encontramos en una próxima edición de Axiomas.